Propio Scioli en 2007 como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí. No lo quieren más hoy que en 2007 a Scioli. Nunca lo quisieron y sin embargo lo usaron o lo necesitaron para ganar votos. Yo creo que la misma situación, el mismo pragmatismo puede orientar la decisión de la presidenta en junio. Un gusto haberte tenido, Sergio. Chao, Sergio. Bueno, ya viene Martín Redrado y hablamos de economía. Patito, ¿alguna palabra tuya sobre lo de la capital? ¿Cómo estuviste viendo, no? Sí, me parece que tenía el papelito anotado desde temprano. Me parece que todos quedaron lastimados, Fernández. Los tres precandidatos. Mira, Mauricio Macri no quería que Ritondo fuese candidato. Ritondo está anotado como candidato. La pelea... Ya tenía el daño de Gabriela Michetti diciendo voy a ser candidata. Ni hablar. Gabriela Michetti además anotó comuneros. Sí. Ojo. Pero el tema de Ritondo es importante, primero porque, bueno, dijo que no, pese a la presión que había, dijo que sí el Rabino Berman, dijo que sí Santilli, Ritondo dijo que no, y claro, lo que se estima es una pelea muy pareja entre, por un lado Michetti y por otro lado Rodríguez Larreta. Pregunta, ¿los votos que venían a Ritondo, para quién eran? ¿Eran para Rodríguez Larreta o eran para Michetti? Por eso importa, así que la verdad, un costo para Macri. Massa terminó poniendo a Guillermo Nielsen después de decir... Nuestro invitado se salvó, Claro, pero la verdad que no fue un tema que se manejó bien mediáticamente. Se empezó con Roberto Labaña, se terminó con Raúl Castells, se pasó por gente que dijo que no, la verdad que bueno. Y se terminó con Nielsen, que hace mucho tiempo que está, pero siempre uno sabía que Nielsen quería ser primer candidato a diputado. Y lo otro, para Daniel Scioli, no hubo aval para la presentación de la lista de Gustavo Marangoni. O sea que la verdad que los costos han sido importantes para los tres. Martín Redrado, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Te salvaste de ser candidato? No, yo creo que en esta etapa mi mayor contribución puede ser en proyectos, en la parte técnica. Hemos venido trabajando mucho, por ejemplo, en proyectos para resolver las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Hemos visto cuáles son las obras que hay que hacer para poder llevar que el río Salado tenga otras desembocaduras y también poder llevar agua de donde sobra, que es el centro de la provincia de Buenos Aires, al sur de la provincia, y también cómo financiarlo. Hemos venido hablando con técnicos del Banco Mundial. Sí, creo que esas son las mayores contribuciones que uno puede hacer ahora. Martín, hablábamos recién con Sergio Berete, vos estabas escuchando, sí, de una transición complicada, digo, cada vez, a mi juicio, cada vez más complicada. ¿La economía va a ser un problema? La economía va a ser un problema quizás más para el próximo gobierno. Acá lo que han hecho hasta ahora es guardar la basura debajo de la alfombra. La principal, tenemos hacia adelante un campo minado. El principal campo minado que tenés en el corto plazo, cuando asuma el próximo gobierno, es la política cambiaria. Aunque quizás sí, yo veo una certidumbre económica hasta las PASO, y después de las PASO puede venir un periodo bastante más tenso en materia económica, sobre todo en lo que es la política cambiaria. Siempre antes de las elecciones tuvimos el público, el sector privado, tiende a dolarizarse. Y esto lo teníamos cuando ocurrió una transición fácil como fue la de Néstor a Cristina o la de la propia Cristina con sí misma. Ahora, con la tensión cambiaria en un país que le faltan dólares, veo un tercer trimestre complicado. Pero hacia adelante, el gobierno lo que ha decidido, Charlie, es que los problemas de inflación, de inversión, de falta de generación de empleo, de falta de dólares, que se ocupe el que viene. Martín, cuando uno hablaba con el sciolismo, te diría hace un año, te decía, mira, no pedimos que nos empuje la economía, que sea un motor, no pedimos eso, pero que no sea un viento en contra. Bueno, viento en contra la verdad que no es. La pregunta es, aparecieron, por ejemplo, el acuerdo con China, apareció una inflación que no va a ser del 50%, que será del 24, 25, que la han bajado un poco. La pregunta es, ¿por qué dos escenarios que parecían como muy problemáticos para el gobierno, como era el tema de los holdouts, por ejemplo, y algún otro escenario que se disparara la inflación, qué pasó que no fueron tan graves como lo que se imaginaba desde la vereda de enfrente? Yo veo que por lo menos en los resultados de la vida cotidiana, ¿no? Acá no hay viento a favor de la economía, no, digamos, claro. Sobre todo porque es una economía que, más allá de holdouts, todos estos temas que a la gente la verdad que no le interesa. A la gente le interesa es si hay laburo. Claro. Y esta economía se dejó de crear empleo, ha destruido empleo por primera vez en el año 2014. 200.000 puestos de trabajo, 200.000 compatriotas hoy no tienen o han perdido su trabajo. Con lo cual, la sensación térmica de una economía en donde la inversión no camina, donde las economías regionales o las exportaciones están planchadas,
El consumo también ha estado planchado. Quizás tengas un pequeño un repunte en el segundo trimestre, pero muy... En la economía, nos decía los otros días. Del consumo, sobre todo por el cierre de paritarias y demás, pero es un efecto de muy corto plazo, pero la economía en realidad al gobierno o al oficialismo no le va a jugar como viento a favor. En realidad estamos en economía en un mar de mediocridad, con una cantidad de problemas irresueltos y con falta de dinamismo que se nota en la calle. Ahora, tomándome el planteo del Pato, en un momento para el gobierno la batalla contra los holdouts fue una épica. Sí. Leyes, cambio de destino donde pagar, las banderas, movilizaciones, ¿y ahora? Bueno, es que ya le dio su resultado. Político. Político. Y el gobierno básicamente con 2 o 3 medidas, sobre todo también el ir tirando la pelota hacia adelante. Apretó un poquito a las empresas cerealeras para que aparecieran los dólares. Esta idea de tener yuanes dentro de las reservas, bueno, yo tengo mis reservas sobre eso, ¿no? Porque en realidad no... ¿Yuanes que hay que pagar el año que viene? No solo que hay que pagar, Charlie, sino para qué sirven los yuanes. Bueno, para el gobierno son dólares. No son dólares. Es decir, vos podés comprar una autoparte que venga de México, o vos podés comprar una resina que venga de la Unión Europea. No, pero los incluyen en las reservas como si fueran dólares. Pero bueno, ahí está. Digo, la pregunta es para qué sirven. Una cosa es un dólar, otra cosa es un euro, que te sirve para comprar cualquier cosa en el mundo, o para pagar deuda. Otra cosa es un yuan que hoy no sirve para nada. Entonces, cuando uno mira el nivel de reservas, realmente hay mucha cosmética allí, y por eso digo que te van dejando campo minado al gobierno que viene. Y para eso uno lo que puede decir es, esta vez se pueden resolver los problemas, pero ojo, que el 10 de diciembre hay que saber qué botones tocar, porque el campo, reitero, está minado. Perdóname, gente que no es para nada amiga del gobierno, los otros días discutía que en economías como las nuestras, cuando hay un rebote, el rebote es muy importante, efectivamente estamos sin crecimiento, como vos decías. Los otros días nos decían que la caída de la actividad económica estaba en su piso, que ahora quedaba por recuperarse. Pero te pregunto, ¿puede ser que el año que viene se crezca entre un 4 y un 6-7%? El año que viene, 2016, sí. Bueno, depende de las medidas que se tomen. A mi juicio, hay grandes expectativas sobre los 3 candidatos. Y yo, por lo que decían anteriormente, para mí no se está desinflando nadie. Hoy tenemos un triple empate. Lo dijo Bereste. No, pero él dijo, cuando empezó a mirar la provincia por provincia, pero de todas maneras te doy mi opinión. Para mí tenemos un triple empate hoy y la carrera está abierta y dependerá qué es lo que plantea cada uno. En el caso de Sergio Massa, él plantea la ancha avenida del medio. La tarea que tiene él por delante es definir qué es esa ancha avenida del medio. Uno se ha plantado como el cambio, el otro se ha plantado como la continuidad. Nosotros creemos que hay cosas que están bien y hay cosas que corregir. Entre las cosas que hay que corregir, hay que generar dólares en el corto plazo. Parece que es importantísimo tener una reforma impositiva, Pato, el 11 de diciembre sobre la mesa. Una reforma impositiva que le baje la carga impositiva al campo, que le baje la carga impositiva a aquel que quiera invertir o reinvertir utilidades. Parece que el gran acento en la etapa que viene es la inversión, sin menospreciar el consumo. Hay que ir sobre un marco también sobre el campo energético, que tenemos realmente muy buenas posibilidades también de generar divisas. También hay que generar una nueva carta orgánica del Banco Central que termine con la maquinita. ¿Y qué haces con el tipo de cambio que está obviamente retrasado? Con el tipo de cambio, bueno, esas cosas hay que hacerlas con dólares. Lo que hay que convocar, es decir, la pregunta, o una de las preguntas, si vamos a crecer un 4%, es ¿cuál es el equipo económico que tenga la capacidad y las relaciones internacionales para generar los dólares que Argentina necesita para terminar con el cepo cambiario? Porque se termina con el cepo cambiario con más dólares. Entonces la pregunta no es ¿a dónde va a estar el tipo de cambio? Primero, ¿a dónde lo va a dejar este gobierno? Y la segunda pregunta es, ¿tenés un presidente, un equipo, canciller, equipo económico que te permita con una serie de medidas generar los dólares que Argentina necesita? Si la respuesta es sí,
el ordenamiento cambiario es muy fácil. Martín, esta pregunta no es como técnico. La consulta es una consulta política. Digo, a mí me han dicho algunos colegas tuyos, incluso del equipo de Massa, Sí. que había, efectivamente, ellos escuchaban que había mucho pedido de unidad. Porque la verdad que, bueno, el tema Nisman al gobierno lo ha complicado, pero había un escenario factible. Si el gobierno es el dueño del 35, 40% de los votos en un buen momento, y está dividida la oposición entre Massa y Macri, bueno, junten a los opositores. ¿Ese periodo lo has escuchado y te parece factible que pueda haber una eventual unidad Massa-Macri? Lo sentí, Pato, en la marcha del 18 de febrero. La gente lo que nos decía es, únanse. Digamos, ese fue lo que se acercaba a la gente. Yo creo que es muy importante la convención radical que vos planteaste. Y a mi juicio, lo mejor que puede hacer el radicalismo es estar planteando que vamos a competir todos. Y como se dice en el barrio, que gane el más mejor. Y allí plantear en ese marco, Macri, Massa, Sanz o eventualmente Cobos, que compitan y que generen un núcleo de coincidencias básicas. ¿Qué vamos a hacer con la inflación? ¿Qué vamos a hacer con el cepo cambiario? ¿Qué vamos a hacer con la educación? ¿Con la vivienda? ¿Con los principales Martín, temas? Y después competir. Martín, nadie niega la importancia de la economía, pero en la Argentina están pasando cuestiones esencialmente institucionales, Sin duda. que yo te pregunto a vos, ¿conmueven esto el proyecto económico que pueda tener cualquiera de los ganadores? ¿El mundo cómo nos está viendo a partir de lo que está pasando? Bueno, es dramático lo que ha pasado en la Argentina. Digamos, que se haya, en el caso del fiscal Nisman, a mí, por supuesto, como a todos los argentinos, nos ha conmovido, a mí me conmueve más todavía porque lo conocía personalmente, pero desde el punto de vista institucional, la muerte de un fiscal lo que marca es la falta de credibilidad que tienen las instituciones en un país. Con lo cual digo, vos decís bien, no podemos hablar de economía si no creás un marco institucional creíble. Por eso también para el próximo gobierno hay dos cosas muy importantes el 10 de diciembre. Primero, un Consejo de la Magistratura impecable. Así como el kirchnerismo hizo muy bien cuando cambió la Corte Suprema y nos puso en la Corte Suprema, cambió esa Corte Suprema que no tenía prestigio. Bueno, ahora el desafío del próximo gobierno es tener un Consejo de la Magistratura. Recordemos, el Consejo de la Magistratura es quien que permite consagrar a un juez o echar a un juez. Entonces, ahí tenemos que tener la gente más proba y la gente que tenga trayectoria. Y después, darle a la justicia presupuesto independiente, que no dependan del Poder Ejecutivo para pedir un peso para comprar papel o si tienen que cambiar las computadoras. Independencia económica es fundamental para recuperar instituciones. Martín, fue un gusto, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Martín, gracias. Patito, señor. ¿todo bien? ¿Te ¿Todo sentiste bien? cómodo? Muy cómodo. Habrá que ver qué dice Mauricio Macri, lo que decía Martín Redrado, ¿no? Bueno. Hasta ahora siempre ha dicho Mauricio Macri que él, con No el peronismo, quiere, no lo quiere fue jefe de Massa. gabinete, efectivamente. Pero bueno, veremos, Fernández. Bueno, muchas gracias, Pato. Nos De nada y hasta encontramos mañana mañana a las 4:30. Efectivamente. Terminamos así esta edición de 14 días. Nos reencontraremos, si Dios quiere, el domingo a las 9 de la noche. No se olvide, lo voy a estar esperando. Que pase una buena semana. Chao.